Los ovnis, los objetos voladores no identificados y sus enigmáticos y extraños ocupantes. Muchos dicen que son vigilantes desde tiempos prehistóricos que siempre nos han estado observando. Otros piensan que simplemente están allí, que nos acechan, y otros que vienen a ayudarnos. En los siguientes minutos escucharemos en exclusiva a un piloto mexicano que asegura haberse enfrentado a estos extraños objetos. Un testimonio sorprendente que nos pondrá a pensar acerca de la consistencia de la realidad y la posibilidad de que en estos momentos haya algo muy extraño allá afuera. Porque mi nombre es Esteban Cruz Niño, @Cruz Escribiente, y a partir de este momento abrimos la puerta del misterio para investigar los hechos más sorprendentes jamás ocurridos en la historia del mundo. Y estamos aquí en este especial de los audios de Cruz Escribiente para hablar con un amigo de la casa, con alguien con el que me conozco hace ya algunos años, Jorge Luis Zugdorf. No sé si pronuncio bien su apellido. Muy buenas tardes, muy buenos días, donde esté, Jorge Luis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Esteban. Sí, lo pronunciaste perfecto. Es difícil, ¿eh? No todo el mundo lo hace. Jorge, quisiera preguntarle algo que siempre quería decirle y que siempre había querido saber. Ujú. ¿Cómo llegó usted al mundo de los ovnis? ¿Cómo le interesó a usted este tema del misterio? ¿Cómo llegó a filmar tantos documentales y a recorrer América Latina con una temática tan específica? Yo digo que el tema me eligió a mí, yo no lo elegía el tema. O sea, yo empecé a trabajar en medios de comunicación a los 15 años. Empecé primero haciendo radio, haciendo televisión de cable local de la pequeña ciudad en donde era yo, en las afueras de Buenos Aires, y recorrimos toda Argentina y todos los observatorios de Argentina. Y conocí mucha gente, ¿no? Tanto del fenómeno ovni como de astrónomos, expertos en óptica, personas que trabajaban con la NASA. Cuando History puso los primeros documentales de ovnis, empecé a insistirles que teníamos que hacer documentales de ovnis, que yo tenía todos los contactos. Fueron muchos, fueron por lo menos 4 o 5 años de insistir. No es que me lo dieron de un día para otro. Y a partir de ahí logré hacer la primera serie de ovnis para History, que fue Contacto Extraterrestre. Precisamente esa serie de investigaciones que usted ha hecho, Jorge Luis, y esa gran cantidad de grabaciones y entrevistas, surge este testimonio en exclusiva de un piloto mexicano. Se trata de un testigo de lujo, cualificado. No es de meritar al testigo, no es de meritar a la persona que puede estar escuchándonos que ha tenido una experiencia, sino que estamos hablando de un piloto. ¿Por qué le interesa a usted buscar estos testimonios tan impactantes? ¿Por qué le interesa gastar gran parte de su vida en encontrar personas como Antonio Erce, del que ya vamos a hablar, que están por allí, que muchas veces pasan desapercibidas para los grandes medios, pero que narran cosas increíbles? A mí me interesaron desde el primer momento que empecé a trabajar en el fenómeno ovni, me interesaron lo que se llama los testigos de élite, o sea, las personas que no son personas comunes que han observado el fenómeno ovni, sino que son expertos en diferentes materias relacionadas con el cielo, y que yo considero que cuando estas personas hablan y dicen que ven algo distinto, es donde más tenemos que escuchar, porque es gente entrenada que conoce todo lo que hay más allá de lo común, de los errores que todos podemos tener, y eso me pareció siempre muy, muy fascinante. Y de hecho hice amistad con muchísimos pilotos, entrevisté, no sé, a Óscar Santamaría, que es el piloto que combatió contra los ovnis en Perú en la base La Joya en el 80, entrevisté a Jorge Polanco, que es el piloto que tuvo el incidente ovni en Bariloche en el 95, entrevisté a Rubén Sipusac, que es el otro piloto que fue testigo de eso, entrevisté a Cervantes Ruano, que es un piloto que chocó contra un objeto en México aterrizando en el 94. Entrevisté y sí soy muy amigo de un piloto que se llama Eduardo Martínez, que tuvo varias experiencias, un piloto que era de la fuerza del ejército de México, y así entre todos logré un día contactarme con
Antonio Erce a través de una amiga, de una investigadora muy, muy prestigiosa mexicana que se llama Ana Luisa Cid, con piloto comercial de vuelos de México, que ha tenido varias experiencias volando, que es lo más sorprendente que hay, ¿no? Escuchemos entonces la voz del misterio. Escuchemos al testigo, a una persona cualificada, a un piloto que estuvo muchas veces al mando de vuelos comerciales y que nos cuenta cosas increíbles. Mi nombre es José Antonio Erce Vigil. Una de las experiencias que tuve cuando volaba yo en la compañía fue un vuelo que hicimos de Houston a México en febrero del 83. Salimos de Houston, vuelo normal, nivelamos 33,000 pies y empecé a observar el cielo, que era una noche muy estrellada, se podía distinguir, y estuve observando una estrella y estaba fija y se empezó a mover. Yo en ese entonces era primer oficial de la compañía. Le comenté al capitán, digo, oye Jesús, estaba viendo el cielo y vi una estrella que estaba fija y se empezó a mover. No volteó a verme y me dice, pues hace un satélite. Yo, no, espérame. Estaba fija y se empezó a mover. Pues, ¿cuál es? Pues es esta que está acá arriba, se está moviendo. Venía de pasajero otro piloto de la compañía. Me dice, háblale a ver que venga a ver también. Ya entra y me dice, ¿qué pasa? ¿Qué? Fíjate que estaba viendo esa estrella y me pregunta, ¿qué pasa? Le digo, es que estábamos viendo el cielo y esa estrella estaba fija y se empezó a mover. Y me dice, ese era un satélite. Le digo, tocayo, ¿qué parte no entendiste? Que estaba fija y se empezó a mover. ¿Cuál es? Esta que está acá arriba. En lo que estábamos observando la estrella, nos lanza dos luces, como dos reflectores, nos iluminan la cabina. Nos la ilumina completamente, nos la vuelven de día y nos quedamos sorprendidos. Entonces se me ocurre, le digo al capitán, asómate por tu ventana a ver si llegan hasta el suelo esas luces. Pero en lo que yo le dije, asómate, yo estaba sentado, parado atrás de su asiento y vimos las dos luces, como dos reflectores sobre el terreno ya, y de repente desaparecieron. Nos quedamos sorprendidos los tres. Y me dice el capitán, pregúntale al centro de control si tiene un avión que pasó nuestra trayectoria por arriba de nosotros y ya vemos qué fue lo que pasó. Le digo, no me lo va a creer. ¿Cómo le voy a preguntar eso si pasó 50, 60,000 pies arriba de nosotros? Y el otro capitán me dice, pregúntale. Y yo, bueno, son 2 contra 1, ¿no? Entonces ya pregunto, estábamos ya en contacto con el Centro Monterrey. Le digo, Centro Monterrey, ¿tiene algún tráfico que nos haya cruzado arriba de nosotros? Pasó arriba de nosotros y nos lanzó 2 luces muy potentes. Dice, no, en sí el único tráfico que tengo en esta área son ustedes. ¿Por qué? ¿Qué vieron? ¿Qué les pasó? Que pues que pasó un objeto arriba de nosotros, nos lanzó 2 luces. Le digo, no me lo va a creer. ¿Pero a qué altura pasó? Le digo, 50, 60,000 pies arriba de nosotros. No, pues eso no es posible. Fue una experiencia muy emotiva. Y bueno, lo que acabamos de escuchar es realmente impresionante. Él nos cuenta cómo en el aire tiene estas experiencias que realmente son alucinantes. Y tenemos en cuenta, Jorge, que muchas personas, muchos pilotos, toda su vida trabajan en los aires, llevando personas de un lado al otro, en varias aerolíneas y nunca ven nada. Pero lo que nos cuenta Antonio es realmente sobresaliente, ¿no? ¿Sabes qué? A mí me llama mucho la atención porque casual o causalmente tengo varios amigos que son pilotos de aerolíneas internacionales, que cruzan el océano Atlántico, el océano Pacífico todos los días, y muchísimos me dicen, mirá, yo nunca vi nada. Tengo amigos que me cuentan cosas, pero yo nunca vi nada. Y que me lo dicen en la intimidad. Sé que hay muchos también que lo niegan porque hasta hace no tantos años decir que habían visto ovnis los llevaba a hacer pruebas psicológicas, a poner en riesgo su trabajo y demás.
hasta que algunos se animaron a hablar y a partir de ahí eso fue cambiando lentamente. Pero es como que hay algunos que ven y que han visto muchísimas veces y otros que tienen la misma o más cantidad de horas de vuelo y nunca han visto nada. Es como muy sorprendente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué algunos sí, otros no? Sí, y eso recuerda mucho, como hablábamos hace un tiempo, en otro espacio, al fenómeno de los contactados, ¿no? Parece que hay pilotos que sí se enfrentan a estas situaciones. Precisamente, Antonio Erce cuenta otra experiencia que tiene y esta sí es totalmente sorprendente. Escuchémosla. Yo venía todavía como primer oficial en ese entonces y oímos a otro avión de la compañía que reportó traer 2 objetos del lado derecho. Acaba de pasar Hermosillo y traía 2 objetos del lado derecho. En ese entonces la cobertura del radar no alcanzaba a cubrir la parte de Mexicali y Tijuana. Se perdía ahí, no había señal de radar. Entonces reconozco la voz del capitán y le pido permiso al capitán con el que venía yo y le dije, oye, ¿me dejas preguntarle qué es lo que pasa, qué es lo que trae? Sí, pregúntale. Entonces, al reconocer la voz del capitán, le digo, Beto, habla Toño, escuchamos que estás reportando unos objetos que traes en el ala derecha. Sí, dice, efectivamente, pasamos a Hermosillo y se nos pegaron 2 objetos, traemos 2 objetos en el ala derecha. Entonces, le digo, ¿hacia dónde vas? Vamos a Tijuana. Le digo, nosotros vamos hacia Hermosillo, nos vamos a cruzar. ¿En cuánto tiempo estimas una posición geográfica que se llamaba en ese entonces Golfo? Pues checa en la computadora y se lo vamos a checar en 3 minutos, 4 minutos. No, pues estamos cerca, estamos próximos a cruzar. Dije, prende tus luces, era todavía la tarde, prende tus luces para que ubiquemos en dónde estás. Pues estábamos observando, vemos el avión, le dije, ya te vimos, apaga las luces. Pasa el avión y vemos 2 objetos, 2 esferas, entre rojo y naranja, girando en el ala derecha de su aeronave. Y ya vimos si traes 2 objetos. Pasa y a los 2-3 minutos se reporta un avión de Mexicana, de un vuelo que venía de Los Ángeles, y le reporto al centro de control. Somos el Mexicana que venimos de Los Ángeles y vimos a los 2 aeronaves cuando cruzaron esa posición y una efectivamente traía 2 objetos del lado derecho. Y bueno, después de escuchar estas palabras de este capitán, de este piloto que duró parte de su vida en el aire, que tuvo muchas horas de vuelo, y esto que él cuenta aquí, que narra de alguna manera cómo se contacta con la torre de control, cómo le dice a las azafatas, a los sobrecargos, que vengan a la cabina y que lo observen para que no digan que él está loco y todos lo ven, pues esto sí es realmente impresionante. No sé qué piensa Jorge Luis de este testimonio. El testimonio de Antonio es muy creíble y es muy interesante, y es esto que yo te decía al principio cuando empezamos a conversar. A mí me interesa mucho, mucho desde que empecé a investigar este tipo de fenómenos, escuchar a los expertos. Un piloto es una persona que trabaja de volar. No estoy diciendo ninguna genialidad, es bastante obvio lo que estoy diciendo, pero quiero decir, su trabajo, como tal vez el de muchos de ustedes, es estar frente a una computadora o envasando algún producto en una fábrica o arando el campo. Él está mirando todo el tiempo el cielo y su educación está hecha para saber qué es cada elemento que ve en el cielo. Entonces, cuando una persona con tanto conocimiento y con tantas horas mirando eso ve algo extraño, me parece que es muy importante escucharlo porque no estamos hablando de errores o de confusiones. Esa gente no se confunde. Si esa gente con esa gente se confunde hay un accidente aéreo y piensan que los accidentes aéreos son de los más bajos que existen entre todos los accidentes que tenemos en la humanidad. O sea, es gente con un nivel de error muy bajo.
Sí, y además de eso, él mismo cuenta que los entrenan, ¿no? Él mismo habla de que los entrenan para diferenciar qué es un ave, las formas de las nubes. O sea, estamos hablando de un testigo muy calificado. No es descalificar a los testigos que pueden observar en cualquier momento un tipo de estos fenómenos, pero para una persona que todo el tiempo está en el aire, para una persona que todo el tiempo está volando, pues encontrarse con una anomalía, identificarla es mucho más fácil, mucho más específico. Yo quería preguntarle, Jorge Luis, después de escuchar este testimonio, ¿qué piensa usted que pudo ser lo que ellos encontraron? ¿Qué es lo que ellos vieron? Yo no sé qué es lo que sucedió. Yo tengo una política, ¿no? Yo cuando planteo ahora, yo planteo y estoy totalmente seguro que los ovnis existen. Ahora, yo no tengo al día de hoy elementos para decir que sean extraterrestres. Simplemente, o complejamente hablando, no tengo dudas de que hay elementos volando sobre nuestras cabezas que son inteligentes, de hecho hasta los pilotos de combate de Estados Unidos lo han admitido, y que nadie sabe de dónde provienen. Algunos seguramente serán tecnología secreta, pero otros hacen 400, 500, 600, 1000 años que están volando y siguen ahí y siguen teniendo la misma forma y no hay evolución tecnológica y no hay nada para pensar que sean humanos. Bueno, claramente cuando tenemos tantos testigos expertos viendo un mismo elemento, estamos planteados o parados ante un ovni. Hay un detalle que para mí es muy importante de este último testimonio de Antonio, y es que habla con un amigo común que tenemos, que es Enrique Colbeck. Enrique Colbeck es un controlador aéreo, o sea, es quien está en el aeropuerto manejando y controlando el tráfico aéreo con radares, viendo constantemente qué es lo que pasa. Enrique es yo le digo militante del fenómeno OVNI, por lo menos desde el año 94, después de haber controlado un incidente que también contaba al principio, que fue un avión que estaba por aterrizar y chocó un, contra un objeto que estaba volando sobre un edificio de México y que nadie supo jamás qué era. Desde aquel momento Enrique habla, se presenta en público, dice que hay que tener en cuenta la variable del fenómeno ovni para que no sea un peligro para la aviación, que si no es peligroso, que ha habido varios choques, y desde ese punto él lo trabaja siempre y conoce muchísimo. Entonces, que dos expertos desde dos puntos distintos, con lectura electrónica, empiecen a tener comprobaciones de que ese objeto está ahí, estamos dándole mucha más entidad, o sea, es mucho más concreto y mucho más real que ahí estaba. Que son pocos los casos que hay lectura de radar, confirmación visual, testigos de diferentes puntos, existen otros. De hecho, algunos de los casos que está desclasificando ahora Estados Unidos tienen estas características, pero nunca son los más. O sea, cuantos más elementos haya para probar la existencia de ese objeto, más contundente es la prueba de que ese objeto realmente estaba ahí y no era un error. Precisamente, y este caso de Antonio Erce es muy interesante en ese sentido, porque se parece muchísimo a estos casos que hablamos de los Estados Unidos, donde hay muchos elementos, ¿no? No tenemos un único testigo, el testigo es cualificado porque es un piloto, no solamente se enfrentan a este fenómeno individuos, sino son colectivos, lo ve también, como hemos hablado, parte de la tripulación, además está medido por los instrumentos de los aeropuertos. Es realmente uno de estos casos que son sorprendentes, que mucha gente también se plantea una pregunta que estábamos hablando hace poco y que usted ha mencionado, Jorge, y es, ¿pueden ser estos fenómenos, piensa usted, de alguna manera un peligro, constituir un peligro para la aviación? ¿Puede este tipo de fenómenos, como los que se enfrentan en este caso en específico, convertirse en algo que más que una anomalía, que en algo enigmático también puede amenazar la seguridad aeronáutica, piensa usted? Si bien ha habido choques, yo no creo que sea un peligro constante y concreto para la aviación, porque de hecho tenemos miles de vuelos todos los días y ninguno o muy pocos, el porcentaje que ha chocado contra algo que no saben qué es absolutamente mínimo, pero creo que siempre es una variable, ¿no? Y en un medio de transporte que siempre busca tener la seguridad al 100%, lo más cercano al 100% posible, es una variable que se puede tener en cuenta y hay que tener en cuenta, pero la verdad es que no creo que la aviación esté en peligro a causa de estos objetos, porque si no,
habría un montón de vuelos siniestrados que por suerte no ha ocurrido. Obviamente es algo que no podemos controlar y ahí sí es donde se genera la desconfianza de gente como Enrique, ¿no? Son variables que están fuera de todo lo que se puede controlar. Lo interesante de todo esto es que es un fenómeno que es indudablemente inteligente, porque de alguna manera como que juega. Por eso mismo a veces pensamos que tal vez no sea peligroso para la aviación, lo que hablábamos en el punto anterior. Ya para ir terminando, me gustaría preguntarle, Jorge, hay un montón de casos, usted ha entrevistado muchos pilotos por toda América Latina, por todo el mundo, sobre ese tipo de sucesos. ¿Se parecen las experiencias que han tenido estos pilotos en común? Cada experiencia es diferente desde el punto de vista del observador, del testigo. ¿Sabés lo que más me llamó la atención? Yo creo que los dos casos más famosos con pilotos, bueno, los tres, yo sumaría claramente el de Cervantes Ruano, que es este que te decía del 94, pero en este caso el piloto no vio el objeto, simplemente escuchó el golpe. Los dos casos más famosos creo yo que son el caso Bariloche en Argentina en el 95 y el caso La Joya en Perú en 1980, que son dos casos bien distintos. En el caso de La Joya en 1980 es una base militar peruana que a la mañana ven un globo sobre la pista y mandan a un piloto, que es Oscar Santamaría, a que lo derribe. Él tenía un avión, un caza de tecnología rusa, un Sukhoi, se subió al avión y le disparó muchísimas veces. El objeto estuvo jugando con él, vino hasta que se quedó sin combustible y tuvo que aterrizar y nunca pudo sacar el objeto y nadie supo qué era. Y el caso de Bariloche, Jorge Polanco estaba aterrizando un avión de línea en el aeropuerto de Bariloche, en la Patagonia Argentina, cuando se encuentra con un objeto de frente. Este objeto se termina posicionando al lado de él, eh, se corta la luz, lo encuentra en un lado y lo acompaña a aterrizar y se va. O sea, son dos casos distintos, pero a los dos yo les pedí que dibujen lo que habían visto y es sorprendente cómo los dos dibujos que me hicieron son prácticamente igual. Y estamos hablando que hubo 15 años de diferencia entre el avistamiento en Perú con el de Argentina. Así que hay coincidencias, siempre hay coincidencias en este tipo de elementos. Obviamente después hay cosas totalmente distintas, pero hay muchas coincidencias. Bueno, Jorge, muchas gracias por estar aquí en este podcast de La Puerta del Misterio, los audios de Cruz Escribiente. Muchas gracias, hemos tenido muchos problemas para grabarlo, se fue la luz, se encienden las alarmas, no sé, como que siempre que intento hacer algo así, sucede algo que trata de impedirlo, pero aquí está y si ustedes lo están escuchando es porque lo logramos. Es Entonces, una gran aventura. sí, sí. Además, planeamos grabarlo durante varios días y bueno, hasta que se pudo. Muchas gracias, Jorge. Quisiera que nos compartieras tu conclusión sobre esta entrevista que tú mismo hiciste. Quisiera que les contaras a todos cómo pueden buscar tu propio canal, tus podcasts, para que te sigan, para que te escuchen. Y gracias por estar acá. Bueno, gracias Esteban. Sí, yo tengo un podcast que se llama La Huella OVNI, que hago algunas entrevistas, pero sobre todo me dedico a responder preguntas. La gente me envía preguntas y yo capítulo a capítulo, episodio a episodio voy respondiendo algunas de esas preguntas, planteando algo que yo creo y realmente sostengo. Yo no tengo verdades absolutas y no creo en ninguna verdad absoluta. Eh, yo me corro tanto del que afirma y asegura que la vida extraterrestre existe y está en la Tierra, como me corro del que niega y dice que es toda una tontería y que realmente no hay nada. Yo soy un fanático de las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que me pasó a mí en este tiempo? O sea, yo cuando empecé a investigar estos temas tenía algunas preguntas. 20 años después tengo infinitas preguntas y no tengo ninguna respuesta. Entonces no quiero mentirle a mi público diciendo yo les voy a dar respuestas que yo no tengo. O sea, yo lo que propongo es, tengo algunos conocimientos, he hablado con tanta gente que es prácticamente conocimiento prestado, que no es mío, pero ese conocimiento yo lo que espero es que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones.
Ese podcast se llama La Huella OVNI, lo encuentran en todos lados. Y después mi canal de YouTube es Jorge Luis Zuxdorf, y ahí es donde cuelgo estas entrevistas, que durante muchos años las tuve guardadas para mí, y tengo muchas ganas que cada uno escuche todo este material que voy subiendo semana a semana, que es de donde yo digo que tomé este conocimiento prestado de cada uno de estos sabios, de cada uno de estos testigos, que me fue enseñando algo y me parecía que estaba buenísimo poder compartirlo. Y después también me pueden encontrar en Instagram como @JorgeLuisSoficial y en Twitter como @JorgeLuisS_77. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Un abrazo, hermano. Gracias, es usted una gran persona. Y bueno, nos veremos pronto aquí en los audios de Cruz Escribiente.